porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y ¿qué? Y oído. Gloria a Dios para siempre. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo quiero hablarles acerca del tema testigos presenciales del poder de Dios. Hermano, la palabra testigo se define como aquella persona que es capaz de dar fe de un acontecimiento por tener conocimiento del mismo. Una persona que se presenta como testigo verdadero, real, porque hay testigos contratados, sobornados, hay testigos maleados, falsos, perversos. De eso no habla la Biblia aquí. Aquí habla de testigos reales, testigos verdaderos. Esa persona que es capaz de dar fe de un acontecimiento por tener conocimiento del mismo. Hermano, nadie en la tierra, aquí en este mundo, será un verdadero testigo presencial, testigo del cielo, si realmente no ha acontecido algo sobrenatural en él. Hay gente que asiste a la congregación en cualquier lugar de la tierra, cualquier iglesia, que se llama cristiana. En medio de todos, pues hay muchas congregaciones que aman a Dios, que no conocemos nosotros ni siquiera el nombre de la organización o de la congregación, pero que esa gente viven en santidad y pureza, han tenido experiencias reales con el Señor, y eso les lleva a ser verdaderos testigos. Pero hay gente que está dentro de una congregación, entran y salen y hasta participan de la iglesia, de los cultos en diferentes formas, pero no sienten nada, no tienen nada. Y están allí algunos porque los llevan los padres, los llevan los familiares, los llevan y los traen de nuevo. Están, algunos hasta dicen que van al culto porque no tienen otra cosa más que hacer. Y se les pasa el tiempo y son como carnadas para el enemigo, como aquella carnada que se pone en un anzuelo y se lanza en un pozo de agua, en un río o en el mar para cazar peces. Allí están hambrientos y lo que caiga allí se lo comen. Esa persona que no ha tenido experiencias reales con el Señor, con el poder de su palabra, con el poder del Espíritu Santo, es una persona vulnerable, es una persona peligrosa dentro de la congregación, porque o lo engaña la tentación, lo engaña el diablo, lo engaña la carne, o se vende fácilmente. ¿Quién es el que no se vende? ¿Quién es el que no es engañado fácilmente? ¿Quién es aquel que puede pasar por situaciones complicadas y es de una sola pieza?
de una sola cara. ¿Quiénes son aquellos que pueden pasar los años y los años por encima de ellos, pero se mantienen como baluartes de la fe? Son personas que no se les puede llamar otra cosa que columnas de la verdad dentro del pueblo de Dios. Gente que ha tenido experiencias personales y reales con el Señor, que están marcados. Desde muy pequeño conocí la ganadería y sé lo que significa marcar una res o una vaca, un toro, un novillo. Ponerle una marca. No se le va a poner con tinta, se le va a poner con fuego. Y esas marcas están hechas para ponerlas en el fuego y tienen las iniciales del dueño. Y yo vi esos animales cómo saltaban, hermano, cómo corrían en una desesperación, porque habían sido marcados en su propia carne. Y cuando esa marca se les colocaba encima, hermano, salía humo y se oía aquel sonar, aquel sonido de la carne quemándose en el pedazo donde caía esa marca. Se podía extraviar ese animal por cualquier parte de la tierra y lo encontraban por la marca que tenía. Nosotros tenemos que ser marcados, no con la marca de la bestia. Que el Señor reprenda a Satanás. Muchos esperan la marca de la bestia. Nosotros no necesitamos, ni queremos, ni vamos a pasar ese tiempo de la marca de la bestia aquí sobre la tierra. Hay un pueblo que está esperando que suene la trompeta para volar de esta tierra a la eternidad. Alabado sea Dios. Gente marcada por el poder de Dios. Gente marcada por experiencias vividas. Hermano, hermana, usted y yo no podemos vivir de experiencias ajenas. Usted no puede vivir de la experiencia que tiene su tío, su hermano, su papá, su mamá o su hijo. Usted tiene que tener una experiencia personal. Y cuando esa experiencia personal lo marcó, no hay rayos, no hay lluvia, no hay barro, no hay frío, no hay calor que lo detenga para ir a congregarse al templo. No hay nada que lo detenga para servir a Dios de corazón. A Dios sea la gloria. Levanta tus manos y alaba al Señor. Pedro dice en este mensaje: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Alabado sea el Señor. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Son dos cosas diferentes. Pero lo que hemos visto son las experiencias personales. Lo que hemos visto que se forma en nosotros nuestro bagaje, nuestra estructura, es de todo lo que hemos visto que Dios ha hecho con nuestra vida. Que el Señor nos ha libertado,
que el Señor nos ha sanado. ¿A cuántos Él los ha sanado, hermano? Esas son experiencias. Ha habido gente que ha acabado con todo lo que ha tenido de capital, alguna fortuna hecha en la vida, pero le vino una plaga, una enfermedad, y empezó a gastar y a gastar, y acabó con todo, y le va peor. Porque hay médicos muy acertados, no se puede generalizar. Hay doctores en medicina muy acertados, pero otros muy buenos para cobrar, y no curan ni las enfermedades de una cucaracha. Así como hay abogados acertados, hay abogados que no defienden, pero ni la chamarra que se ponen encima. Y así, hermano, así es. Mucha gente que ha estado con una plaga encima y han conocido al Señor, o alguien ha ido a orar por ellos y el Señor lo ha sanado, lo ha libertado. Como aquella mujer que se le acercó al Señor por la parte de atrás porque había una multitud que lo aprietaba. Se le acercó y logró tocar el borde del manto. Y el Señor dice: alguien me ha tocado, alguien me ha tocado. Y los discípulos decían: Señor, pero la multitud te aprieta, todos te empujan. Sí, pero alguien me ha tocado. Y esa persona que lo tocó era una mujer que llevaba muchos años en una enfermedad terrible y que había gastado todo lo que había tenido en médicos y cada día le iba peor. Pero ese día tocó el borde del manto y del poder de Dios, de la fuerza divina, de la presencia divina, salió poder para sanar esa plaga. Echó fuera esa plaga. Poder en la sangre de Cristo. Creo que esa mujer nunca le tuvieron que acordar que había culto. Porque hay gente que se acostumbra. Todavía vienen de allá de la religión donde les tocaban una campana y decían: está sonando la campana, ya viene la misa. El que tiene una experiencia con el Señor no necesita campanas, no necesita llamadas de teléfono. Lo que necesita es la oportunidad para ir a congregarse, porque sabe: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Personas marcadas por el poder de Dios, nunca hay que empujarlas para nada. Tienen experiencia propia y pueden venir los atropellos, las calumnias, la difamación. Puede venir el ataque del enemigo, la traición, lo que venga, y ahí permanecen. Y permanecen produciendo frutos. Son árboles con frutos. Árboles que vale la pena tenerlos. Alabado sea su nombre. Como aquel hombre poseído de miles de demonios, aquel gadareno que llegó también a conocer al Señor y que un día salió al camino por donde iba a pasar el Señor.
Y el Señor reprendió toda esa gama de demonios, esas legiones, y los echó fuera. Los demonios pidieron permiso para meterse en un montón de cerdos. Y los cerdos se precipitaron y se ahogaron en el agua. Endemoniados los cerdos. Esos chicharrones estaban endemoniados, hermano. Poder en la sangre de Cristo. Y ese hombre que no vestía ropa, que vivía desnudo y que su casa era los nichos donde sacaban los muertos y los dejaban ahí ventilándose esperando que llegara otro muerto para meterlo, era la casa de este hombre. Allí vivía, allí se metía, y el poder de Dios lo encontró. El poder del Dios Altísimo lo encontró, lo libertó, lo liberó. Y el hombre ya libre se fue a bañar y a quitar un cabello lleno de piojos, maloliente, arruinado, destruido por el diablo. Que el Señor lo reprenda. Pero después, al otro día, estaba ahí vestido en medio de los que oían la palabra. Y llegó la oportunidad de hablarle al Señor y le dijo: yo quiero andar contigo para donde vaya. Yo quiero irme contigo, no solamente ser libre y tener esta experiencia sobrenatural de haber sido libre. Yo quiero ir. Y el Señor le dijo: ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Jehová contigo. Vaya, cuénteles cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Cómo lo ha libertado, cómo lo sacó de allí del cementerio, cómo lo libertó, cómo echó fuera los demonios, cómo ahora es libre. ¿Cuántos son libres por esa sangre? Somos libres por la sangre preciosa del Hijo de Dios. Somos libres. Aquel hombre se fue por la ciudad gritando, gritando. Y la gente que lo conocía se quedaban espantados. Y él podía decir: encontré a uno que se llama Jesús. Jesús de Nazaret, el que liberta al cautivo. Él me libertó. ¿Cuántos pueden decir que son libres? A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Esas experiencias vienen a marcar la persona. Lo vienen a marcar, como la experiencia que tuvo Lázaro después de varios días de muerto y ya en estado de descomposición. Es resucitado. No solamente resucitado, sanado, curado, libertado. Porque la plaga que lo había matado se tenía que ir de ese cuerpo en estado de putrefacción. Y se levantó de la tumba. Pero sabe que empezó a testificar que el Señor Jesucristo lo había libertado y lo había resucitado.
y lo estaban buscando de nuevo para matarlo. Por testificar que el Señor lo había libertado. A muchos de ustedes le tienen odio, le tienen envidia. Hay gente con una envidia terrible porque no pueden ser como Dios lo ha hecho a usted. Porque es un privilegio. Esto de ser salvo no se compra en el supermercado, no se compra con dinero. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mira, hermano, el capítulo 9 de Lucas. Lucas capítulo 9. Dice la palabra en el verso 28 lo siguiente. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, Juan, a Jacobo y subió a un monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y escuche esto. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor de entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron por aquellos días y no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Esa experiencia marcó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Los marcó. Y todos sabemos que Pedro después pasó por situaciones complicadas. Amenazas de muerte era el pan de cada día. Todos los días. Todos los días eran buscados para matarlos. Nadie se muere el día antes, hermano. Nunca tenga miedo usted que alguien diga que lo va a matar. Eso no depende de cualquier gusano de la tierra, cualquier grillo o cualquier perro que ladre. Eso depende del dueño de la vida. ¿Y sabe quién es el dueño de la vida?
¿Sabe que cuando, haciendo un paréntesis, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, que fue llevado preso para que se muriera allí, no solo de hambre y de sed, sino de soledad, de destierro, de una miseria terrible? Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Orando. Y de pronto escuchó una voz que hablaba. Y cuando él se quedó viendo y escuchando esa voz, cayó como muerto. Porque el Señor no habla como muchos en la religión lo pintan todo, hasta con las uñas pintadas, sin cejas y todo como afeminado. Ese es el Cristo de la religión. El Cristo de la Biblia es varón de guerra. Es el que venció para vencer. Es el que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es Él. ¿Y sabe qué le dice? No temas. Tocó su cuerpo. No temas. He aquí el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo. Y sacó las llaves y le dijo, aquí tengo las llaves de la muerte y del Hades, las llaves del infierno, las llaves de la muerte. ¿A quién se las arrebató? Se las arrebató al príncipe de las tinieblas que gobernaba el mundo. Cuando Cristo lo venció en la cruz del Calvario, le arrebató las llaves. El diablo no puede matar al que le da la gana. Es al que el Señor le permite. Levante esas manos y dele gloria. Por eso hay gente que le han metido 50 balazos y no se muere.